Y bueno, honestamente yo no sé qué es lo que les voy a contar aquí porque tengo tan poco que decir en muchos aspectos. Les voy a explicar obviamente lo que les estoy tratando de decir. Me he vivido el partido con tanta intensidad que hasta me cuesta hacer un pequeño análisis de esto. Me estoy viendo en este momento el partido del Palancas contra el Betis. También me he tomado unos minutos para antes de empezar a grabar el video porque bueno, ha sido un partido en el que el Real Madrid, de hecho, antes de que el partido se empatara, el Real Madrid estaba a un gol del empate. Yo pensaba, esto parece un partido de estos que hace el Real Madrid en enero. Después se me vino a la mente inmediatamente que estamos en enero y dije, pues claro, ahí está. Es increíble los partidos que hace el Real Madrid a veces en ciertos momentos de la temporada, pero también es cierto que hay un gran responsable de esta pequeña debacle en la primera parte que me ha parecido realmente lamentable, y ese es Carlo Ancelotti. Él mismo lo acaba de reconocer en rueda de prensa, lo acabo de ver aquí, escucharlo, que él se da esta responsabilidad debido a que dice que se ha equivocado en el planteamiento porque ha puesto un equipo absolutamente cansado. Era cierto que era un partido de estos complicado, un partido trampa. Sabemos que los rivales de esta categoría al Real Madrid suelen darlo absolutamente todo. Termina siempre saliendo un tipo de estos que nadie los conocía y termina marcando un golazo. Pues eso ha pasado todo hoy y Ancelotti había querido, entre comillas, asegurar el resultado con seguramente los mejores futbolistas que tiene dentro del plantel, pero él mismo lo ha reconocido y yo lo vi desde un momento. Creo que se ha equivocado en el tema de no hacer ningún tipo de rotaciones prácticamente, y bueno, lo ha terminado penalizando. Él mismo lo ha corregido sobre el descanso y el de segundo tiempo ha sido ya totalmente muy diferente. Así que sin mucho más cuento, damos play, que se me ha hecho enormemente larga la introducción. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar esa victoria del Real Madrid por 3-2 ante la Almería. Básicamente una remontada más en el Bernabéu, el último clasificado de la Liga Española, un equipo que todavía no ha ganado en primera división y que bueno, se presumía podía ser un partido complicado como ha terminado siendo. O iba a ser un partido muy fácil, no había seguramente término medio en estas opciones. Y bueno, lamentablemente ha sido un partido realmente complejo. Es evidente que venimos de, ¿qué te digo?, de un desgaste brutal, como por ejemplo el de la Supercopa, el de la Copa del Rey. Son tres partidos realmente intensos y que además se han ido a prórroga, dos de ellos, ambos contra el Atlético de Madrid, y que les ha costado mucho al equipo. Básicamente les ha costado mucho en el desgaste físico. Quiero empezar hablando, como les decía, un poco de la alineación, porque Ancelotti seguramente ha sacado lo mejor que ha tenido y con algunos futbolistas que van muy justos de piernas. Es cierto que hay zonas del campo en las que no se puede permitir rotar. De mi parte, yo creo que el único lugar en el que no se puede permitir hacer una pequeña rotación Carlo Ancelotti es en la línea de zona defensiva, pero al respecto y hablando más concretamente en los centrales, porque en líneas generales Ancelotti tiene perfectamente claro que puede rotar un poquito, aunque sea en el ataque. Hoy era un partido para rotar, Ancelotti no lo vio y bueno, creo que ha terminado penalizándolo. También obviamente en el centro del campo hubiera sido un partido para hacer una rotación con futbolistas que estuvieran un poco más frescos, y bueno, ya sabemos cómo ha terminado la cosita en ese aspecto. Por eso les quería decir que Ancelotti se ha equivocado un poco en la alineación. Y hablando un poco ya del partido, primer tiempo absolutamente vergonzoso, lamentable, en el que han quedado señalados varios futbolistas. Yo creo que las personas, y yo tengo mucho tiempo comentándolo a ustedes, seguramente los que me siguen hace tiempo me habrán escuchado decir lo que les voy a repetir en este momento. La sensación que yo tengo, y espero estarme equivocando y que me lo hagan ver después más adelante con mejores actuaciones, es que Nacho ya no está para jugar en el Real Madrid. Hay futbolistas como Dani Ceballos, como Nacho, evidentemente como el mismo Kepa y Lunin, que hoy tiene otro errorcito gordo el Kepa. Futbolistas como Dani Ceballos, Kepa, Lucas, Nacho,
no están para jugar el Real Madrid, pero el punto en el que está Nachito, que le quiero muchísimo y todo lo que le ha dado el club, además todo lo que ha aportado siempre saliendo desde el banquillo sin poner ningún problema, es que más allá de que no ser jugador, no está apto para ser futbolista del titular del Real Madrid, que por las emergencias lo está haciendo, es que está siendo totalmente anticompetitivo, está dejando unas acciones increíbles. Sale en la foto de los dos primeros goles, de los dos goles realmente que termina siendo el Almería en todo el partido. Porque en la primera, bueno, termina ahí en un rechazo absolutamente extraño que le queda al futbolista del Almería, quien remata. Y realmente Kepa también es probable, no estoy casi seguro de que Kepa pudo haber hecho muchísimo más. Es que ella ni siquiera está parando lo que está enfrente de él, lo que va directamente a su cuerpo, ni siquiera está deteniendo esos balones. Y es curioso realmente. Les quería comentar eso porque creo que Kepa no me parece que sea un portero élite, pero también creo que el tema de las dudas que está generando, que se han puesto en torno a él, está haciendo ver como un peor portero de lo que seguramente sea. Y bueno, es algo complicado porque también parece que le está sucediendo a Lunin. Están en una batalla a ver cuál de los dos comete más errores, cuál de los dos es más malo. Es que es absolutamente impresionante e impresentable lo del tema de los porteros del Real Madrid. Ya Militao está sobre el césped, pero Militao es mucho más joven. Además, seguramente tiene mejores procesos de recuperación que Courtois, que sufrieron una lesión bastante similar. Y bueno, ojalá que vuelva Courtois pronto porque es absolutamente dramático lo de los porteros del Real Madrid. Y bueno, ya más o menos teniendo en cuenta eso, es increíble porque en el mismo primer tiempo se ha visto muy mala, por ejemplo, también a Toni Kroos, que ha tenido muchas imprecisiones, a Valverde también, Rüdiger también estuvo bastante erróneo, sobre todo en la elaboración de las jugadas, al punto de que esa línea de 5 de la Almería estuvo desquiciando el equipo todo el primer tiempo, balones a lo largo que terminaban eran en absolutos regalos, una cosa de locos lo que hemos visto en ese primer tiempo. Y bueno, afortunadamente el equipo no ha sido avasallante en el segundo tiempo, pero ha sabido manejar los tiempos y ha sido absolutamente todo del Real Madrid, a excepción de aquel contragolpe que termina en gol de Sergio Arribas. Voy a hablar un poquito de dos o tres futbolistas aquí que me han parecido interesantes antes de hablar ya de lo que ha pasado con el tema del VAR, porque hay que hablarlo cuando se gana, cuando se pierde, cuando sea, del VAR y del arbitraje. A ver, lo de Jude Bellingham. Ya no tengo que decir, me sobran. Seguramente las palabras ya las he gastado absolutamente todas hablando de este señor, porque es una cosa increíble. Hoy ha vuelto a ser el mejor del partido, en este caso para el Real Madrid, termina marcando un gol de penalti. Recordemos que cuando Vini marca en la Supercopa, en la final, Bellingham le dice que el próximo es mío y termina siendo así. De hecho, creo que Brahim Díaz recoge el balón y se lo pone antes de que el árbitro decidiera que iba a ser penalti. Ha marcado ese gol, pero no es solamente ese gol que ha marcado, generando acciones de peligro. El gol de la victoria que termina marcando Carvajal es una brillante jugada de Bellingham, porque termina recibiendo de cabeza muy retirado del arco y seguramente con poco ángulo. Entonces busca la mejor opción, que en este caso es el pase a Carvajal, quien lo único que tiene que hacer era empujarla, y lo ha hecho bastante bien Carvajal. Para mí, de lo mejor que tenemos esta temporada es Jude Bellingham. Es una bendición absoluta lo que nos ha traído Florentino Pérez, y seguramente las personas que estuvieron persiguiendo a este chico todo este tiempo, porque es una absoluta maravilla. Hablemos también de don Daniel Carvajal Ramos, porque es un futbolista que ha recibido muchas críticas. Seguramente en el punto en el que recibió sus críticas eran merecidas. Es un futbolista que no estaba dando un rendimiento óptimo, es un futbolista que estaba dejando muchísimas dudas, muchísimas cosas, pero lo que está haciendo esta temporada Carvajal es una cosa impresionante. Seguramente al nivel de los mejores laterales del mundo actualmente, es una cosa absurda. Era el minuto 102 y termina rematando el gol de la victoria como un auténtico 9, lo que habla de un poderío físico que está teniendo Carvajal, y que la verdad espero que se mantenga, porque para mí uno de los puntos claves de esta temporada del Real Madrid ha sido Daniel Carvajal, que lo está haciendo para mí de manera brillante. Y bueno, Vinicius otra vez que generando sus cositas, ha marcado un gol de absoluto crack. En DAZN dijeron que le rebotó y que Vinicius termina marcando un gol de suerte. Para mí él busca ese movimiento con su cuerpo y darle con el hombro, un gol de absoluto crack, como les estaba diciendo. Un futbolista que seguramente lo único que tenía pendiente era el tema de la definición, y ha marcado ahí un gol de absoluto crack, que muy pocos futbolistas son capaces de hacer ese tipo de movimientos. Y bueno, Vinicius ha sacado la clase brasileña para jugar al fútbol y lo ha hecho de una manera absolutamente bestial. Así que para mí esos tres futbolistas están siendo claves. Hubieron ahí otras que también me gustaron. Me gustó la entrada de Fran García desde el banquillo. Hubieron varias cositas interesantes, pero creo que estos tres futbolistas están siendo el pilar del Real Madrid actual.
quiero que ahora, chicos, cerremos el video hablando un poco del tema del árbitro. El árbitro ha tenido 3 decisiones en las que, bueno, ahí está la gente de la Almería llorando. Para mí las decisiones, las 3 son totalmente justas. Obviamente la gente va a decir, tú porque eres madridista. No, es que hablando serio, yo, el que me escucha a mí desde hace tiempo, ve mis videos, seguramente habrá entendido que yo siempre que haya una jugada polémica, así no nos beneficie y digo esto es así, esto es así. Pueden revisar cada uno de mis videos donde hay jugadas polémicas. Si algo no me parece, lo digo, así nos haya beneficiado al Real Madrid. Para mí es importante tener en cuenta eso, y lo colocaba en Twitter. Es importante también porque esta gente que estuvieron 20 años pagándole al vicepresidente del comité técnico de árbitros se aprovechan de partidos como el de hoy, en el que, por cierto, el árbitro de VAR era Hernández. Imagínense ustedes el prevaricador que estaba en la sala VAR, pero es que las jugadas eran tan evidentes que no tenían más nada que hacer, porque hubiera sido otro escandalazo más. Y bueno, de vez en cuando ellos saben que... Yo creo que la estrategia es muy sencilla. Ellos van a intentar hacer que se vea lo menos descarado posible. Sabían que era muy probable que el Real Madrid terminara remontando a la Almería, entonces dice, no, es mejor hoy dejarlos tranquilos y les metemos el matracazo, el robo en otro partido en el que seguramente les sea más complicado hacer algo. Entonces hoy era un partido en el que tal vez era más fácil que el Real Madrid remontara, como ha terminado sucediendo, y han querido tapar el sol con un dedo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al final, si nos ponemos a ver, revisar la primera jugada polémica, a ver, trato de recordar la jugada en la que terminan anulando el gol de Bellingham, otro gol del Palanca, pero estaba en fuera de juego. La jugada que estaba, que terminan anulando, perdón, la del penalti. Primero es la del penalti, una jugada absolutamente clara, un remate ahí que apenas alcanza a rozar Joselu y le termina pegando al central del Betis, y creo que es una jugada que le pega en la mano, tiene el brazo totalmente abierto. Para mí es penalti, o sea, es penalti claro, porque termina pegándole en la mano, y bueno, sabemos cómo es el tema este de las manos dentro del área, o bueno, al menos creemos saberlo, solamente es que los pitan cuando les da la gana. Lo otro es que le terminan anulando un gol al Almería, una contragolpe mortal en el que termina marcando Sergio Arribas, que era su segundo gol contra el Real Madrid de la temporada, y que bueno, ninguno de los dos lo celebró. Mucho respeto para Sergio Arribas, ex canterano del Real Madrid. Para mí hay una clara falta del futbolista, no me acuerdo, Baggio, no me acuerdo cómo se llama el futbolista, que termina haciéndole la falta a Bellingham, le termina poniendo la mano en la cara y no le permite llegar a la jugada, y por ende se forma este contragolpe. Queda el Real Madrid en inferioridad de futbolistas, y creo que para mí es clara la falta en ese aspecto. El árbitro no lo ha visto desde el principio y ha tenido que recurrir al VAR. Y bueno, la otra jugada polémica es la que termina generando el gol del empate justo después de este gol anulado a la Almería. Se las voy a colocar aquí en la pantalla en imagen para que puedan determinar algo que yo me he encontrado y que me ha parecido a mí más que interesante, que según este es el criterio de la mano dentro del área en el caso de un jugador en ataque o del rematador. Aquí les aparece claramente que debajo de la manga de la camiseta, es decir, por aquí, no es ninguna infracción, no es amarillo, no es mano, y aquí en la zona naranja que está acá ya es infracción. Así que queda establecido y claro que es un gol absolutamente lícito de Vinicius Junior. Pero como les digo, chicos, esta gente sabe que están tan hasta el cuello con el tema de Negreira, que probablemente vayan a acabar en un juzgado, que van a intentar que cualquier cosita que huela polémica, van a intentar a incendiar las redes sociales para que la gente diga, no, el Barça no es el que roba ya sabemos quién es. O sea, algo realmente ridículo, pero que al final nos deja una idea clara de cómo se maneja esta gente, este tipo de personajes. Nada, me toca despedirme. Victoria importante, son esos triunfos que los puntos pesan al final del campeonato, y que yo digo, bueno, esta victoria contra el Almería, que se nos complicó, termina siendo absolutamente clave. Vamos a ver si algún muerto de estos, no me acuerdo cómo se llama el tipo este que le marca el golazo al Real Madrid, el partido que empata el Real Madrid contra el Betis, que le marca un golazo, un muerto, no me acuerdo cómo se llama. A ver si hace algo también hoy contra el Palancas, porque es que es increíble cómo se dejan la piel cuando juegan contra el Real Madrid, contra el Palancas, a bajarse los calzoncillos. Déjame tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana, por supuesto, venimos con más contenido. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.